Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en este primer día de confinamiento pedagógico, con cara de confinamiento que se va a ir alargando porque pues, las noticias en otros países del mundo son mucho más, pues, digamos, son preocupantes por una parte, pero nos muestran que efectivamente todos los países están adoptando medidas de confinamiento para aplanar la famosa curva que ya todos nos sabemos de memoria y es evitar que el pico de contagios llegue rápido y colapse los sistemas de salud. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de las medidas tributarias que el gobierno nacional está adoptando para, para afrontar esta crisis. Para eso vamos a hacer hoy una solicitud, una transmisión especial y hemos invitado, estamos muy contentos de poder participar con Carlos Trivín. Carlos Trivín es una persona que es conocida de hace un buen tiempo y Carlos es un experto en muchas cosas, un abogado muy pilo él. Tengo el privilegio de ser su amigo hace poco más de 15 años. No parecen tantos cuando uno comienza a recordar, pero ya un buen tiempo. Y vamos a conversar sobre las medidas tributarias. Él es un experto abogado procesalista y en los últimos años ha hecho énfasis en los temas de derecho tributario. Carlos, buenas tardes. Juan Carlos, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Bueno, Un hombre, saludo Carlos. para todos tus seguidores. Nada, Carlos, de verdad, muchísimas gracias por estar acá. Vamos a hacer de una exposición sencilla sobre estas medidas tributarias que el Gobierno Nacional ha adoptado. Para hacer más fácil este ejercicio con todas las personas que nos siguen, en la página web tanto de Carlos, que ahorita él va a comentar cuál es, como la de Derecho Justo, que es derechojusto.co, y adicionalmente en los posts de Facebook y de Instagram que cada uno tiene, vamos a poner una infografía con los principales elementos que el gobierno ha planteado en este decreto, que es el decreto 410, y pues para que ustedes lo puedan consultar. Por lo tanto, pues lo que vamos a hacer ahora es eh, exponer algunos de los principales, eh, digamos, las principales medidas para que ustedes después puedan consultarla directamente en cualquiera de las páginas. Carlos, cuéntanos, este decreto 410, ¿de qué habla? Bueno, mira, inicialmente haciendo un marco general de todo lo que desarrolla los decretos de emergencia económica proferidos por el presidente Iván Duque, digamos que hay diferentes puntos de vista tributario, sino desde el punto de vista de derecho laboral, financiero y comercial. En la tarde de hoy hemos colgado en nuestras páginas de Instagram Derecho Justo y Tribuna Asociados AS unas infografías relacionadas con el tema de derecho tributario. Básicamente el decreto 410 habla de una eliminación del arancel al 0% de diferentes subpartidas relacionadas con medicamentos, insumos, aparatos, dispositivos médicos y equipos. También, pues obviamente pensando en la dotación de todas las clínicas y hospitales de nuestro país para afrontar la crisis de este virus que nos agobia en este momento y que nos tiene a todos en casa. Entonces digamos que este decreto 410 habla de esto. Además desarrolla conceptos fundamentales y muy importantes para los empresarios, para las personas naturales, determinadas operaciones o actividades comerciales tales como la industria hotelera, sí, todo lo que se relaciona con las empresas eh, hay todas las que con de teatro, espectáculos en vivo, y pues estas empresas, según la norma que estamos advirtiendo, pues tienen un beneficio en el sentido de ampliar los plazos para sus declaraciones de impuestos. Bien, Básicamente se habla vamos de a la ir hablando declaración de renta. entonces, Carlos, vamos entonces a ir hablando de ese tema
para que la cosa sea también ágil y pues evidentemente invitamos a todas las personas que estén interesadas para que hagan sus preguntas en materia tributaria. Si lo pueden hacer durante la transmisión sería ideal y si por cualquier razón no lo pueden, por favor, para que dejen sus preguntas en los distintos posts, tanto en Facebook como en Instagram, y en materia tributaria para irla solucionando en este tiempo. Inicialmente la transmisión va a estar disponible en línea, pues 24 horas, ustedes saben cómo funciona esto, pero después las vamos a colgar pues para que puedan consultar de manera permanente. Entonces, un poco lo que Carlos ha planteado es que pues, el decreto 410 lo primero que hace es que establece un cero arancel para la importación de algo así como 110 partidas en los distintos sectores de salud y aviación por un periodo de 6 meses. Y ese es como el primer ejercicio. Luego, otras partidas que corresponden a otras materias y primas que no se producen aquí en Colombia y básicamente para las empresas de transporte aéreo o de carga de pasajeros que operan acá. Ese es como el primer ejercicio. Carlos, en materia de plazos, ¿qué beneficios tenemos? En materia de plazos, pues que en el pago del impuesto de renta, ¿sí? Se amplía el plazo para julio 31, la segunda cuota y el contribuyentes, estamos hablando que también se amplían los plazos para 31 de julio, perdóname, para abril 15 y 17, para grandes contribuyentes, y para personas jurídicas del 14 al 12 de abril y mayo. Ok, o sea que la segunda medida entonces tiene que ver básicamente con impuesto de renta. O sea, los plazos se van alargando, digamos, inicialmente a julio, a agosto, en unos casos, y en otros casos, grandes contribuyentes, a abril y mayo, ¿no? Ese es como el segundo paquete. Entonces, un primer paquete sería disminución arancel 0% para ciertos sectores. Un segundo paquete sería aplazamiento de plazos, o sea, se ralentizan un poco para que haya capacidad de reacción. Ese sería como el segundo. En relación con el tercero, que es declaración de activos, Carlos, ¿qué nos puedes decir? Efectivamente, también se amplían, nosotros trabajamos en el exterior decreto, sí, la declaración de activos realizada con el de los mismos a enero de 2020 sea superior a 2.000 VTs, y quienes presenten esta declaración de impuestos y obviamente depende de la normalización, se amplía el plazo hasta el 25 de septiembre del presente año para presentar esa declaración anual de activos. Ok, entonces... También hay una ampliación importante en ese plazo. Ok, entonces el tercer elemento sería que quienes tengan activos en el exterior tienen también un plazo adicional para hacer su declaración, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, hay un beneficio... Ok. Se te está yendo la señal, Carlos. Es importante porque... Sí, estos días la red está congestionada y eso hace que la velocidad de ancho de banda... Por la sí. del internet. Entonces aquí vamos a tener que padecer un poco de... Pero bueno, eso ya hay tres temas claves. Uno, arancel. Otro, aumento de plazos del calendario tributario para pagar impuesto de renta. Y tercero, también se amplían los plazos para efectos de activos en el exterior. Ahí van tres. La cuarta sería obras por impuestos. ¿Qué nos puedes decir, Carlos? Carlos, ¿en obras por impuestos? La figura de obras por impuestos corresponde a una plantita. Sí, obras por impuestos. Obras por impuestos le corresponde a que las personas que están obligadas a pagar y a su impuesto de renta pueden, ¿sí? Y efectivamente también estas normas de emergencia económica establecen las posibilidades para efectuarlo, y vinculado al tema de los términos para la declaración de impuesto de renta.
Básicamente es eso, Juan Carlos. Las obras por impuesto, ¿qué significan? Que quienes tienen impuestos, quienes deben pagar un impuesto pueden designar o asignar parte de esos impuestos para hacer unas obras. ¿Eso lo puede hacer cualquier persona o solo los grandes contribuyentes? Efectivamente, tanto las personas jurídicas como los grandes contribuyentes pueden destinar hasta el 50% del pago de su impuesto de efectuar obras públicas. Obviamente esas obras públicas deben contar con unos requisitos mínimos y deben de interés de la región en donde se haya que realizar esa obra. Entonces, esa modalidad del pago de impuesto de renta implica que hasta el 50% de lo que yo debo pagar por concepto de impuesto de renta lo puedo destinar a la ejecución y realización de una obra pública. Ok, y aquí también entonces los plazos se aumentan, ¿verdad? Efectivamente. Bien. La DIAN expidió una resolución, es la resolución 22. ¿Qué beneficios le trae a los contribuyentes o a nosotros? Es básicamente siguiendo la línea de los procesos judiciales. Sí, digamos que así como los términos en materia judicial han sido suspendidos por orden del Consejo Superior de la Judicatura, la DIAN ha suspendido entre el periodo del 19 de marzo al 3 de abril del año en curso los términos en materia de las actuaciones administrativas relacionadas con todo el tema tributario, aduanero y cambiario. Digamos que pues, la DIAN entiende la contingencia, la dificultad para que los contribuyentes adelanten este tipo de actuaciones dentro de los términos previstos en la norma, y lo que hace es también suspender los términos de esos trámites administrativos. Bien, bien, bien. Entonces ya tenemos otros dos beneficios adicionales. En relación con los anticipos, ¿qué nos puedes comentar? Mira, también en la infografía que presentamos en conjunto con Derecho Justo, se establecen las fechas para los pagos de anticipo de los contribuyentes inscritos en este régimen, y pues fechas en las cuales, digamos, se puede hacer los anticipos. Hablamos de las que estaban para enero y febrero de 2020, quedaron entre el 5 y el 18 de mayo. Las que estaban para mayo y junio de 2020 estaban entre el 7 y el 21 de junio, y así sucesivamente. Digamos que efectivamente esto corresponde a otra pues, ampliación de plazos para hacer este tema de anticipos. Bien, ¿las fechas claves adicionales que tengamos que tener en cuenta, Carlos? Mira, fechas claves, tenemos que para contribuyentes al impuesto al patrimonio deberán presentar la declaración de acuerdo con el último dígito de su número de identificación, y para el efecto tenemos como fechas límites el 28 de septiembre y el 9 de octubre. ¿Sí? Sí. Los contribuyentes, conforme a la infografía, pues ustedes pueden determinar la variación en las fechas, y digamos que la premisa en que parte de estas resoluciones, estas declaraciones, estos decretos, es que efectivamente se advierte una contingencia, no solamente para poder hacer la declaración, sino para tener el recurso económico para el respectivo pago. Ok, o sea que en términos generales, pues esta información que acabamos de divulgar, pues ya en Instagram, tanto de la página de Carlos Trivín, abogados, el bufete de abogados de Carlos, y en tanto en Derecho Justo, para que ustedes puedan efectivamente como tener esa información más a la mano. Han sido un montón de fechas, no los hemos querido agobiar con esto, pero digamos aquí la idea inicial es fundamentalmente que se han ampliado los plazos para declaraciones. Igual hay que seguir pagando impuestos. Sí, efectivamente, lo único seguro en la vida es la muerte y los impuestos. O sea que, a pesar de esta contingencia, sabemos que nos toca pagar impuestos. Obviamente, con la ampliación del respectivo plazo, no vamos a ese derecho del pago del impuesto. Y bueno, ¿y ahí cómo van a funcionar, por ejemplo, los plazos en el caso de incumplimiento? El tema de los intereses de mora y eso, habrá debate seguramente. Estamos muy pendientes de los nuevos decretos
que dicta el presidente en desarrollo de la emergencia económica, y seguramente así como la Superintendencia Financiera emitió una circular en relación con los créditos y en relación con que los bancos deben establecer algunas fórmulas de alivio a sus respectivos deudores, creo que también en estos decretos se debe revisar estos temas: intereses, multas, sanciones, e incluso también revisar un tema de eventuales condonaciones, etcétera. Entonces, creo que jurídicamente vamos a tener mucho trabajo nosotros los abogados, porque digamos que a través de los nuevos decretos que se dicten en vigencia de este estado de excepción, pues seguramente van a haber alivios para los contribuyentes y en general para las personas que desarrollan sus objetos sociales a través de las empresas, o las personas que lo desarrollan a través de su negocio, las personas naturales. Sí, yo creo que una de las medidas que el gobierno nacional tendría que adoptar en este caso, así como adoptó la política de obras por impuestos, es empleos por impuestos. Acá, pues, efectivamente nadie quiere despedir a sus trabajadores, pero pues si una empresa no puede funcionar normalmente, no puede pagar los salarios de sus empleados porque, pues, básicamente no puede comercializar sus productos, pues, evidentemente el impacto tributario de estas medidas el impacto de la empresa, perdón, de la crisis es grandísima, y si encima de eso, pues, hay que pagar impuestos y además hay que pagar empleados, pues, ahí hay evidentemente pues un conflicto que es muy complicado de resolver. Entonces, parte de la idea es que estos beneficios tributarios seguramente no serán los únicos, sino que hay que estar al tanto de las medidas, porque pues todo parece indicar que estas medidas de confinamiento no son tan transitorias como parece. Es decir, la alcaldesa pues efectivamente ha planteado eso hasta el próximo lunes, pero pues cuando uno comienza a mirar qué es lo que está ocurriendo en todo el planeta, pues los distintos estados, los distintos gobiernos están adoptando medidas supremamente drásticas para detener el avance de este virus, que pues es letal en muchas de las poblaciones, y pues además con un montón de variables. Entonces, seguramente lo que va a ocurrir, Carlos, es que vamos a tener nuevas medidas tributarias, ¿verdad? No solamente medidas tributarias, digamos que los tributos impactan el bolsillo de los contribuyentes y de los empresarios, sino que digamos que todo es un conjunto, y efectivamente la presidencia ha pensado que en esta crisis lo que se debe garantizar es el empleo, hay que proteger el empleo, y para efecto de proteger el empleo pues debemos garantizar que la empresa sobreviva a esta contingencia, y definitivamente a los empresarios como el principal aliado del Estado para resolver este problema, pues le deben dar diferentes soluciones y alivios para que puedan preservar su actividad económica. Creo que es muy importante que la presidencia y los ministros, en este caso, empiecen a dictar los decretos de emergencia económica, porque pues la incertidumbre en estos tiempos de crisis, digamos que genera mucho inconveniente. Si al empresario se le dan los medios, los mecanismos, las herramientas para poder proteger el empleo a través de también la protección de su actividad económica, creo que podemos salir adelante de esta crisis. Bueno, Carlos, pues nada, muchísimas gracias. Entonces, hemos dejado ya, esta presentación va a estar en vivo las próximas 24 horas, y en las respectivas páginas de Derecho Justo y de Carlos Tibín Abogados va a estar dispuesta esta información. El próximo martes también haremos una transmisión para el tema de las obligaciones financieras. Evidentemente hay unas medidas que el Gobierno Nacional ha anunciado, y pues les tenemos una sorpresa para ese día martes, para que ustedes puedan descargar una información, unos formularios que seguramente les van a ayudar a todos ustedes a gestionar mejor sus distintas obligaciones y deudas en general. Entonces, pues nada, Carlos, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, muy generosa de tu parte. ¿Tu familia está bien? Gracias a Dios, todos bien acá, estudiando en casa y trabajando en casa, visualizando esta nueva oportunidad que a través de redes podemos trabajar los abogados. Digamos que de las dificultades nacen oportunidades, y la invitación es a que en esta época de tiempo en casa pues también reflexionemos y revisemos qué más podemos hacer, no solamente a través de nuestras
dinámicas ordinarias y tradicionales, sino a través de estas metodologías de trabajo que son las TICs. Entonces, pues un saludo a tus seguidores de Derecho Justo, un saludo a mis seguidores de Tribuna Asociados SAS, y estamos muy pendientes para futuras conversaciones. Vale, Carlos, me está preguntando acá que si los restaurantes deben seguir pagando impuestos. El tema es gravísimo, digamos, porque ya la operación de los restaurantes en este momento está totalmente clausurada, y como tal, los impuestos derivados de la prestación de este tipo de servicios hay que verificar si efectivamente se van a causar. El Estado tiene que ser muy consecuente, y a este tipo de actividades comerciales se les debe preservar y se les debe ayudar con, en principio, la eliminación de la causación de estos impuestos. Complicado, ¿no? Complicado de manejar este tema porque al final... Muy complejo, ¿no? Todo está muy complejo. Todas las actividades, incluso la economía informal que no tributa, digamos que la economía informal en estas épocas de crisis está muy afectada. Sí, tenemos que ser conscientes de que, pues, que este país, la economía informal, pues, desarrolla gran parte de la actividad. Me están preguntando acá, incluso, por ejemplo, en materia laboral, si efectivamente el presidente de la República puede expedir decretos suspendiendo la facultad del empleador de suspender contratos por fuerza mayor. El artículo 51 del Código del Trabajo, el Código Sustantivo del Trabajo, da esa facultad por fuerza mayor o caso fortuito, avisando, por supuesto, al Ministerio del Trabajo. Sí, efectivamente. Digamos que la potestad para la autorización de este tipo de solicitudes de los empleadores se hacen a través del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo ha sido muy enfático en buscar que los empresarios preserven el trabajo como tal. Digamos que ese es un deber ser. Pero sí, hay que entender que también a los empresarios sin actividad económica pues les queda también muy complejo poder cumplir con sus obligaciones laborales. Sí, aquí lo que es claro es que hay una directriz del Ministerio de Trabajo en virtud de la cual se tiene que agotar de alguna manera todos los demás mecanismos, teletrabajo, vacaciones anticipadas, digamos, mutuo acuerdo para lograr licencias no remuneradas, digamos, antes de adoptar decisiones como la suspensión por fuerza mayor, que de acuerdo con el Ministerio de Trabajo solamente tiene la competencia un juez. Yo creo que si el presidente de la República ha declarado el estado de emergencia, si estamos en confinamiento, si la gente no puede salir, pues claramente aquí hay una fuerza mayor y pues es decir, es un hecho evidente. No obstante, un hecho notorio, y los hechos notorios no requieren de prueba. Ni siquiera prueba. Pero aparte de eso, igual hay unas causales para suspender los contratos de trabajo cuando las suspensiones tienen que ver con un número de empleados muy importantes, y ahí se requiere que el Ministerio de Trabajo haga la aprobación previa. Pero cuando es por caso fortuito, fuerza mayor, esa aprobación previa no existe. Lo que existe es un permiso, perdón, más que un permiso, un aviso previo al ministerio para que el ministerio esté al tanto y pues efectivamente el ministerio pueda mirarlo. Pero pues esto va a ser muy interesante cuando ni siquiera los inspectores de trabajo puedan ir a los lugares de trabajo porque pues están cerrados y porque además hay confinamiento. Me están preguntando acá también, o te están preguntando, Carlos, que también veo que tienes unas fan muy activas, ¿qué hay que hacer con las labores, con las empleadas domésticas? O del servicio doméstico, perdón, empleadas del servicio doméstico. Pues digamos que en principio tenemos que ser generosos con nuestros empleados de servicio doméstico. Digamos que esto también es de humanidad, no solamente de normas y de leyes, sino también de humanidad. En estas épocas de crisis, pues también tenemos que ser solidarios con las personas que siempre nos colaboran. Claramente, digamos que así como las empleadas domésticas han ingresado al régimen común de los empleados, pues obviamente ellas también están sometidas a este tipo de decisiones. Sí. Claramente no pueden hacer teletrabajo ni trabajo en casa. Claro, es que es bien complejo. En el lugar, sí, pero en principio examinemos esta contingencia con toda la generosidad y humanidad
y si podemos colaborarle a nuestros empleados domésticos, a nuestras empleadas domésticas, hagámoslo. Digamos que, así como a los trabajadores informales que viven del día. Entonces, esto no solamente es de normas, sino de un comportamiento con sentido humano Sí, y yo, de solidaridad. yo creo que estos casos, esta es una situación inédita para todos. César Augusto, no sé si está todavía aquí conectado. Efectivamente, a ver, lo que nosotros estamos diciendo es que el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo tiene dos numerales. Uno que es el numeral de fuerza mayor, caso fortuito, en el caso en el cual procede la suspensión del trabajo, y otro numeral en el cual se requiere autorización o, digamos, permiso previo del Ministerio de Trabajo. Nosotros nos estamos refiriendo al caso de caso fortuito fuerza mayor. En ese caso, lo único que hay que hacer es un aviso al Ministerio del Trabajo, no se requiere autorización previa y eso es básicamente por disposición legal. Evidentemente, se le da aviso al Ministerio de Trabajo para que el Ministerio pueda verificar en las empresas si efectivamente se dio la ocurrencia del caso fortuito fuerza mayor. Lo que pasa es que aquí además hay una circunstancia que es un hecho notorio, pues, donde hay declaración de emergencia, hay medidas de confinamiento, medio planeta está básicamente guardado y pues aquí efectivamente el Ministerio de Trabajo también no solamente tiene que estar al lado de los trabajadores, sino de los empleadores que dan el día de mañana o que van a dar el día de mañana empleo a esas personas. Si una empresa se quiebra, decía por ahí, hay un aforismo, es que si una empresa se quiebra, toda la sociedad llora. Y toda la sociedad llora es porque básicamente se pierden puestos de trabajo. Entonces, evidentemente aquí, de alguna manera, claro que hay que ser solidarios con los trabajadores, por supuesto, nadie está diciendo que no, pero también hay que ser solidarios con las empresas porque esas son las empresas que vamos a necesitar el día de mañana cuando los puestos de trabajo se requieran más. Yo les quiero contar una cosa que ustedes ya seguramente saben, pero pasó hace años en España. En España se tuvo una época en donde el 50% de jóvenes estaba desempleado. Y en ese sentido, lo que se esperaba eran medidas económicas que reactivaran las empresas para que ese sector de jóvenes se pudiera ir vinculando poco a poco a las distintas empresas. Eso generó en España que una diáspora, es decir, que muchos jóvenes se fueran del país hacia otros países. Recuerden que hace un tiempo acá en Colombia llegaron muchos jóvenes españoles buscando puestos de trabajo y pues eso es un general... pues generó pues una pérdida de conocimiento grandísimo en España. Y hasta ahora se estaban recuperando. En Colombia, pues efectivamente vamos a tener que atravesar por una situación compleja como esta. Carlos, con toda razón, y yo comparto eso, pues el caso también es un poco diferente porque acá la informalidad es grandísima y pues esto nos va a generar unos problemas que todavía creo que ninguno es capaz de dimensionar. Es decir, hace semana y media había 3 casos, hoy hay 150 casos de coronavirus, todavía no hemos tenido el primer muerto, pero pues las estadísticas son las que son y al final van a terminar llegando. Ojalá sea la menor cantidad posible. Entonces, esperemos que efectivamente las medidas del gobierno nacional estén pensadas también para largo plazo. Pareciera ser pues que o sea, vamos a estar abocados a esto mucho rato. Esto no va a ser cuestión de 15 días nos guardamos y ya habrá desaparecido el virus. No. De hecho, no sé si has visto lo que ocurrió en China. En China lo que está ocurriendo es que ya no hay nuevos casos de gente local, pero los casos de importados, de gente que estaba en otros países del mundo que han llegado a China, pues los casos se van dando. Entonces, no es que el virus desaparezca, sino que de alguna manera lo que se está buscando es atenuar la curva de crecimiento del virus. Entonces, en Colombia, pues todo es nuevo. Nuestras autoridades sanitarias, pues en teoría están preparadas porque han asumido distintas crisis, pero aquí creo que permanentemente nos va a tocar reinventarnos. Y para volver al tema de nuestro chat del día de hoy, pues los temas tributarios van a tener que ir evolucionando, tributarios y laborales. ¿Para qué? Pues pensando en el mayor bienestar de las personas que están hoy, pero también pensando en el bienestar de las personas que a la salida de la crisis van a tener que hacer un esfuerzo adicional para, luego de haber pagado salarios, luego de haber pagado impuestos, luego de no haber podido facturar, pues efectivamente tengan la posibilidad de reactivarse
poder contratar nuevamente y poder salir a reactivar el país, porque pues estamos en una situación muy, muy compleja, ¿no? Entonces, eso es lo que yo... Efectivamente, Juan mm, Carlos. sí, entonces, Creo que todos nosotros los profesionales, así como los médicos que han sido héroes en esta coyuntura, nosotros todos los profesionales de la ingeniería, los profesionales de la tecnología, sobre todo en este momento tan importante, nosotros como abogados debemos ser muy creativos y empezar a repensar cuál es nuestra actividad dentro de la sociedad, en una sociedad donde pues, está pasando por, yo creo que el principal reto de los últimos siglos, diría yo, porque no habíamos visto una situación como esta. Entonces todos nosotros los profesionales que estamos ahorita guardados en nuestras casas, pues tenemos que repensar y tenemos que contribuir al desarrollo de esta desafortunada situación y colocar toda nuestra parte para salir adelante. Yo creo que es muy importante, por lo menos nosotros los abogados, ejercer esta profesión con sentido social y ser muy generosos también. Generosos frente a nuestros clientes, generosos frente a las situaciones, frente a los conflictos y que podamos ser unos aliados de estas personas que están afrontando como nosotros una crisis tan difícil. sí, total, Carlos. Pues nada, muchísimas gracias por haber estado acá, por haber compartido todo este conocimiento que tú tienes. Seguramente nos volveremos a encontrar el próximo martes para seguir comentando todos estos temas. Quedan abiertas los canales para resolver preguntas y en general dificultades en materia tributaria. Con toda la generosidad lo hacemos. Creemos que esta es nuestra contribución en este momento y poner, mira lo paradójico, o sea, cuando creamos derecho justo pensamos siempre que el derecho debe ser simple, fácil y para todos, y una crisis como esta, pues básicamente nos pone en una coyuntura en la cual pues tenemos que buscar la manera de que la mayoría de personas puedan conocer sus derechos de manera adecuada y de manera simple, sin tecnicismos jurídicos y sin nada, porque pues al fin y al cabo es concreto. Entonces, Carlos, muchísimas gracias, de verdad. Quedan entonces a disposición de todos ustedes las infografías en las páginas de Carlos Trivin. ¿Cómo es tu página? Trivina Asociados SAS. Trivin Asociados SAS, ahí en Instagram y en Facebook, y también en Derecho Justo, en Instagram y en Facebook quedan a su disposición las distintas diapositivas para que ustedes puedan conocerlas, revisarlas, hacer preguntas, y pues seguiremos entregando más información, así como nos gusta, simple, fácil y para todos. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Nos vemos, Carlos. Un saludo para todos. Bueno, Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Y aquí también un saludo para todas las personas que nos siguieron en Facebook y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias.